Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes porque tenemos una noticia que ha estado dando vueltas en el mundo del entretenimiento turco y, francamente, en los corazones de muchos fanáticos. Como habrán visto en el título, hoy vamos a desglosar lo que Kerem Bürsin ha confirmado sobre Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Después de meses de especulaciones, rumores y un montón de cariño de los fans, parece que tenemos una respuesta concreta. Antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, si son nuevos por aquí, asegúrense de darle a ese botón de suscripción y activar la campanita. Así nunca se perderán nuestras últimas actualizaciones sobre sus celebridades favoritas, las noticias más candentes y, por supuesto, todas las novedades del universo de las telenovelas y el cine turco. Y si ya son parte de esta increíble comunidad, gracias por estar aquí. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora hablemos del tema principal que nos reúne hoy, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para aquellos que han estado viviendo bajo una roca, Kerem y Hande son dos de las estrellas más queridas de Turquía. Se conocieron en el set de la exitosa serie Senkalkapm, y como suele suceder en estos casos, la química en pantalla fue tan palpable que los fans no tardaron en preguntarse si esa chispa también existía en la vida real. Y así nació la pareja Kerem-Hande, una de las favoritas de las redes sociales y de los tabloides. Durante la emisión de la serie y después de su finalización, los rumores sobre su relación fueron constantes. Nos bombardearon con fotos juntos, comentarios sutiles en redes sociales, y la esperanza de que fueran pareja en la vida real creció y creció. Vimos a Kerem hablando de Hande con admiración, a Hande defendiendo a Kerem, y esa conexión que muchos percibían era innegable. Sin embargo, ellos siempre mantuvieron un perfil relativamente bajo, sin confirmar ni negar explícitamente su relación hasta ahora. Y es precisamente esa ambigüedad la que ha alimentado las especulaciones. Hemos pasado por varias etapas, ¿verdad? Primero la negación sutil, luego las evasivas y finalmente la espera de una confirmación. Y créanme, he estado rastreando cada palabra, cada entrevista, cada aparición pública de ambos para traerles la información más precisa y actualizada. Y hoy, tenemos algo que muchos esperaban. Kerem Bürsin ha hablado, y su decisión, o mejor dicho, su confirmación, sobre Hande Erçel es lo que vamos a desmenuzar. Para entender la magnitud de esta noticia, debemos recordar el impacto que tuvo Senkalkapm. Esta serie no solo fue un fenómeno en Turquía, sino que conquistó audiencias en todo el mundo. La historia de amor entre Serkan y Eda, interpretados magistralmente por Kerem y Hande, se convirtió en la fantasía de muchos. La forma en que interactuaban, las miradas, los gestos, todo contribuía a esa sensación de que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Y el fandom, que es increíblemente apasionado, se encargó de amplificar esa energía. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de toda esta conversación. Cada publicación de Kerem con una referencia a Hande o viceversa, era analizada al detalle. Los fans creaban collages, vídeos emotivos, y compartían memes que celebraban su supuesta relación. Era un torbellino de energía positiva y de deseos de que ambos encontraran la felicidad juntos. Y en este mundo de la información instantánea, la paciencia a veces es escasa, y la necesidad de una confirmación se vuelve casi una demanda colectiva. En numerosas ocasiones, a Kerem se le ha preguntado sobre Hande. Sus respuestas solían ser amables, halagadoras, pero siempre esquivas. Decía que eran buenos amigos, que se admiraban profesionalmente, que Hande era una persona increíble. Y si bien eso es maravilloso para el ojo atento del fan, siempre había algo más. Un brillo particular en sus ojos, una sonrisa cómplice que hacía pensar, hay algo ahí. Y ahí es donde entra la psicología del fandom. Buscamos las señales, interpretamos los gestos, y creamos nuestras propias narrativas. Ahora, vayamos directo al grano. ¿Qué ha confirmado Kerem Bürsin específicamente sobre Hande Erçel? La pregunta que todos se hacen es si están juntos o no, y la respuesta, basada en las recientes declaraciones de Kerem, es que ha habido una especie de confirmación, aunque quizás no de la manera explícita que algunos esperaban. Recientemente, en una entrevista que ha recorrido todas las plataformas de noticias de entretenimiento turcas y ha sido replicada por los medios internacionales, Kerem Bürsin ha sido más directo que nunca. Cuando se le preguntó sobre su relación con Hande Erçel, después de un largo periodo de silencio o de respuestas ambiguas, Kerem ha elegido una vía que muchos interpretan como una validación de los sentimientos de los fans.
No ha dicho algo así como sí, somos pareja y estamos enamorados. Pero ha dicho algo que en el contexto de la CAUT, la que siempre han mantenido, es tremendamente significativo. Ha hablado de Ande con un afecto y una admiración que van más allá de la amistad profesional. Ha hecho referencia a la conexión que tienen, a la importancia que Ande tiene en su vida, y ha dejado entrever que hay una relación profunda y especial entre ellos. Las palabras exactas pueden variar ligeramente dependiendo de la traducción y el medio, pero el sentimiento general es de un reconocimiento abierto de que Ander Cell ocupa un lugar importante en su vida y en su corazón. Ha insinuado que hay sentimientos involucrados, y que la relación va más allá de lo que se ve públicamente. Lo que ha confirmado en esencia, es que hay un vínculo especial, una cercanía, y un afecto genuino que los une. Y aquí es donde entra la interpretación y la celebración de los fans. Para muchos, esto es más que suficiente. Es la validación de lo que han sentido y esperado. Es la confirmación de que su intuición sobre la química entre Kerem y Ande no estaba equivocada. Es la materialización de su deseo de verlos felices, tanto en la ficción como en la vida real. Por supuesto, siempre habrá quienes busquen una declaración oficial de amor, un anillo, o una boda para estar completamente convencidos. Y eso es válido. Cada persona tiene su propio umbral de confirmación. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, donde la privacidad es un bien preciado y las presiones mediáticas son inmensas, a menudo las confirmaciones vienen en forma de gestos sutiles, de palabras cuidadosamente elegidas, y de la suma de pequeñas evidencias que juntas pintan un cuadro claro. Las declaraciones de Kerem han sido recibidas con una ola de alegría y entusiasmo por parte de los seguidores. Las redes sociales se han inundado de mensajes de felicitación, de memes celebrando la noticia, y de la reconsolidación del hashtag #KeremAnde. Los fans sienten que finalmente se les ha dado una respuesta, una validación de su cariño y apoyo. Es importante recordar que Kerem y Ande son profesionales. Han trabajado juntos en un proyecto exitoso y han demostrado una gran madurez al manejar la atención pública. Si bien los fans deseamos verlos felices, también debemos respetar su espacio y su forma de comunicar las cosas. La forma en que Kerem ha abordado esta pregunta demuestra un respeto por Ande y por la relación que comparten, eligiendo compartir lo que se siente cómodo para ambos. Esta confirmación, aunque velada para algunos, es un momento significativo. Rompe con el silencio, con la ambigüedad, y abre una nueva etapa en la percepción pública de su relación. Ya no es solo una especulación de los fans, es una conversación que ha sido validada por una de las partes involucradas. Y pensando en el futuro, ¿qué significa esto para Kerem y Ande? Pues bien, es probable que esto les brinde un poco más de libertad para ser ellos mismos, aunque siempre bajo el escrutinio público. Es probable que veamos más de su conexión de forma abierta, quizás en eventos o en publicaciones conjuntas que antes habrían sido interpretadas con un nivel de sospecha mucho mayor. La belleza de este tipo de confirmaciones es que a menudo surgen de la presión positiva de los fans, que con su amor y apoyo crean un ambiente donde las celebridades se sienten cómodas para ser más abiertas. Y en el caso de Kerem y Ande esa energía ha sido constante. Además, esta noticia tiene un impacto en el mundo del entretenimiento. Cuando dos estrellas de esta magnitud muestran públicamente una conexión especial, genera interés, genera conversación, y mantiene a la audiencia comprometida. Los productores y los medios estarán atentos a cómo se desarrolla esta relación, ya que tiene el poder de atraer una gran cantidad de seguidores. Podríamos decir que Kerem Bürsin ha confirmado su decisión de no ocultar más la importancia de Ander Cell en su vida. Ha elegido reconocer públicamente el vínculo que los une y eso, para muchos, es una declaración de intenciones. Es un paso adelante en la evolución de su relación y en la forma en que el público percibe su conexión. En resumen, lo que Kerem Bürsin ha confirmado sobre Ander Cell, a través de sus recientes declaraciones, es que existe un vínculo muy especial y profundo entre ellos, que va más allá de la amistad y la admiración profesional. Ha expresado un afecto genuino y ha dejado claro que Ande ocupa un lugar importante en su vida. No es una declaración explosiva de amor eterno, pero es una validación significativa que satisface la curiosidad de los fans y marca un hito en la narrativa pública de su relación. Así que ahí lo tienen, amigos. La noticia que muchos esperaban. Kerem Bürsin ha hablado, y su confirmación sobre Ander Cell es una señal de que lo que muchos sospechaban y esperaban es una realidad.
La conexión entre estas dos estrellas es innegable, y ahora, validada públicamente, promete seguir dando de qué hablar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por ser parte de nuestra comunidad. Ha sido un placer desglosar esta noticia con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya sido informativo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la confirmación de Kerem Bürsin? ¿Siguen siendo fanáticos de la pareja almohadilla Kerem-Hande? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus pensamientos y siempre respondo. Su feedback es súper importante para nosotros. Y si este vídeo les gustó, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y con todos aquellos que también son fans de Kerem y Hande, o simplemente les encanta el chisme del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.